Judas, ¿ya estamos allí? Judas, capítulo 1, porque solo tiene un capítulo, versículo 24 y 25. ¿Quieres que puedas apagar el... No. Judas 24 y 25. Judas 24 y 25, y lo leemos. Y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Qué hermoso pasaje el que acabamos de leer el día de hoy. Y voy a invitar a todos los pequeños, a todos los niños de 11 años para abajo, todos los niños que tengan 11 años para abajo, de 11 a 0, pueden pasar con Miss Basi. Hoy van a tener un tiempo especial con Miss Basi, con la hermana Basi. Ahí se puso de pie. Entonces, todos los pequeños pasan a su tiempo de escuelita, donde van a estar aprendiendo hoy también ellos. Los demás ya estamos grandes, gracias a Dios. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarnos. ¿Sin qué? Sin caída. Y luego, ¿cuál es la siguiente bendición? ¿Cómo nos va a presentar? Sin mancha. ¿Quién nos está presentando sin mancha? ¿Quién? Jesucristo. ¿Y delante de quién nos presenta? Dice, delante de su gloria. ¿Cómo nos presenta? Con gran alegría. No nos va a presentar triste, no, nos va a haber mucha alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Este lenguaje de los apóstoles, de los hermanos del primer siglo, era un lenguaje que se permanecía entre ellos. Era un lenguaje de alabanza, el declarar al único y sabio Dios, el declarar a Él sea la gloria, la majestad, el imperio, la honra. Era un lenguaje entre ellos. Y yo quiero invitarlos que hoy sea también nuestro lenguaje. Que volvamos a este lenguaje de cada día nosotros poder estarle dando gloria y majestad. ¿A quién? A nuestro único Salvador, Jesucristo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias el día de hoy por habernos permitido respirar y haber abierto nuestros ojos y pararnos de una cama. Gracias, Señor, te damos porque dispusimos en nuestro corazón para poder alabarte el día de hoy. Gracias por darnos el privilegio de alabarte. Gracias por el privilegio también de escuchar tu palabra. Esa palabra que viene de ti, Señor, y está escrita, que es poderosa, es eficaz para transformarnos, redarguirnos, corregirnos, para llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. El día de hoy confróntanos si es necesario. Anímanos si es necesario, Señor. Que sea tu palabra moviéndose en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Existe una realidad, hermanos,
pero muy 100% verídica, que todo creyente descubre tarde o que temprano. ¿Cuál es esta verdad? La vida cristiana es demasiado difícil. La vida cristiana es demasiado difícil para vivirla con nuestras propias fuerzas. Tarde que temprano nosotros nos damos cuenta que vivir por nosotros mismos es imposible. Tarde que temprano nos damos cuenta que el cristianismo, nosotros los creyentes, no podemos vivir solos. Tarde que temprano nos damos cuenta que necesitamos de alguien. Tarde que temprano nos damos cuenta que necesitamos más y más cada día que pasa a Cristo. Cuando una persona recién llega al Señor, suele pensar que los mayores enemigos están afuera, dirían, están en el mundo. Creen que la batalla principal va a ser contra el mundo. Muchos piensan que la batalla es contra Satanás y estamos peleando contra el diablo. Muchos piensan que estamos peleando contra las circunstancias. Sin embargo, con el pasar del tiempo, vamos descubriendo algo más profundo, mucho más profundo. Y nos vamos dando cuenta que el problema está dentro de nosotros. Está dentro de nosotros. Entonces surge una pregunta muy buena. ¿Cómo puede alguien llegar fielmente hasta el final? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, ¿cómo llegaré al cielo? ¿Cómo va a ser que yo voy a llegar al cielo? ¿Alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Cómo va a ser que yo voy a poder llegar hasta el final de la meta? ¿Hasta el fin de mi carrera? ¿Se han puesto a pensar en eso alguna vez? Si no se han puesto a pensar, hoy les voy a poner a pensar en cómo va a ser nuestro final al final de la carrera. Porque comenzar es sencillo, hermanos. Todos podemos empezar. Y no se trata de cómo empezamos, se trata realmente de cómo permanecemos en la carrera. En la carrera. Comenzar es relativamente sencillo, pero permanecer es difícil. Totalmente, hermanos. Miles comenzaron a seguir a Jesús en los evangelios. Multitudes. ¿Pero por qué lo seguían? Porque les daba de comer. Decimos que hay comida gratis, hermanos. ¿Quién no va por un plato de comida gratis? ¿En serio? Y Jesús se voltea y les dice, ustedes me siguen porque les he dado de comer. Y la gente se fue. Y se voltea con sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro responde, no. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Miles, hermanos, seguían a Jesús. Miles salieron de Egipto con Moisés, pero miles murieron en el trayecto. Muchos empiezan con entusiasmo, pero pocos son los que terminan con fidelidad. ¿Sí o no? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué garantiza que el creyente va a llegar hasta la meta? ¿Quién nos garantiza a nosotros que vamos a llegar a la meta? ¿Saben la respuesta o no saben la respuesta? ¿Quién nos garantiza que vamos a llegar a la meta? Él, Jesús. Él nos los garantiza. Él nos los prometió y Él lo va a cumplir, no hay duda. No es nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra experiencia, no va a ser por nuestra disciplina. No, hermanos, es Dios mismo, Jesucristo mismo, es el que nos va a sostener hasta el final.
Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos a un Dios que sostiene a los suyos, que preserva a los suyos, que guarda a los suyos y lleva a los suyos hasta el final. Porque nosotros no podemos por nuestra propia cuenta. Esa es la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio no consiste solamente en que Dios salva a los pecadores. También es que Dios sostiene a los pecadores que salvó. Esa es la gloria del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la gloria del Evangelio? Que Él salva a los pecadores y sostiene a esos pecadores que salvó. Esa es la gloria misma del Evangelio. Por eso Él es poderoso para guardaros sin caída. Él es poderoso. Punto número 1, hermanos, Él es el Dios que nos sostiene y es el mismo que nos ha llamado. El mismo Dios que nos sostiene es el mismo Dios que nos llamó. Y cuando observamos la historia bíblica encontramos esta constante. Dios nunca llama a personas fuertes. Él llama a personas débiles, a personas incapacitadas, a personas no preparadas, a personas que tienen temores internos. ¿Por qué? Porque el Señor las va a perfeccionar. El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que no es en nuestras fuerzas. Él llama a personas insuficientes. Abraham era un anciano. Moisés, inseguro. Gedeón, pobre Gedeón, él se consideraba insignificante él mismo. Jeremías, a este hombre fue predestinado desde el vientre de su madre para ser profeta. Y maldice el día que nace. Y él decía, soy muy joven, muy joven. Pedro era demasiado impulsivo. Y Pablo, perseguidor de la iglesia. Ningún hombre era perfecto a los que Dios llamó. Dios no escogió a esas personas porque fueran capaces de realizar la obra de Dios. Él las escogió porque Dios es capaz para hacer que esas personas incapaces pudieran realizar la obra de Cristo aquí en la tierra. Muchas veces pensamos que Dios nos escogió porque vio algo especial en nosotros. La Biblia enseña exactamente lo contrario. Dios te escogió por gracia. ¿Cómo nos escogió Dios? Por gracia. Y la salvación comienza por gracia. Y también continúa por gracia. Y finaliza por gracia. Obed dice amén. Así que seguimos el ejemplo de los niños. Lo que Dios inicia, hermanos, Dios lo sostiene. Lo que Dios guarda, Él lo preserva. Isaías 46:4 contiene una declaración preciosa. Dice, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Quién está hablando a quién? Dios está hablando al pueblo. ¿Quién va a soportarlos? Dios, observen bien, yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. ¿Quién lo está logrando? Dios. Dios no solamente es el autor de nuestra salvación, es también el sustentador de nuestra salvación. Muchas veces no nos preocupamos por el futuro porque conocemos nuestras debilidades. Y muchas veces nos preocupamos por el futuro porque decimos, ¿qué va a pasar el día de mañana? A cómo van las cosas. Pero Dios conoce el futuro y Dios conoce nuestras debilidades mucho mejor que cada uno de nosotros. Por eso debemos de estar seguros en un Dios que conoce nuestro futuro, nuestro final. Y aún así, Él decide llamarnos. Él sabe cuántas veces tú le vas a pecar en toda tu vida. Él sabe cuántas veces tú le vas a fallar en toda tu vida.
y aún así Él decidió amarte. ¿Pueden ver qué hermoso es nuestro Dios? Nada de lo que hagamos, hermanas o hermanos, o descubramos el día de mañana va a tomar por sorpresa a Dios. El COVID-19 no le tomó por sorpresa a Dios. El terremoto en Venezuela no le tomó por sorpresa a Dios. Y los demás terremotos que están habiendo a diario. La guerra contra Estados Unidos e Irán no le tomó por sorpresa a Dios. Nada le ha tomado por sorpresa a Dios. Dios conoce todo y sostiene todo porque Él es el único soberano y sabio Dios. Dios mismo sabía nuestras luchas, nuestras caídas, sabía nuestros momentos de duda y aún así nos llama. Porque la obra es de Él y la obra siempre será de Él. No es de ningún hombre en esta tierra. La obra es del Señor. Y esto nos lleva al punto número 2. Dios nos sostiene en medio de las pruebas. Su promesa es que nos va a guardar sin caída y nos va a presentar sin mancha delante de su gloria con alegría. Esa es su promesa. Él nos está preservando, Él nos está cuidando, Él nos va a presentar puros, Él nos va a presentar santos el día glorioso del Señor. Pero hay una falsa expectativa en muchos creyentes el día de hoy. ¿Cuál es? Suelen pensar que Dios sostiene eliminando todas las dificultades. Y muchos hoy están enseñando de que nosotros como hijos de Dios no tenemos que por qué pasar por dificultades, por el desierto. No, Dios te quiere prosperar, te dicen hoy en día. Dios te quiere levantar, Él no quiere que seas pobre, Él no quiere que estés así, allá. Sí, Él no quiere. Pero cada una de las dificultades que vamos a enfrentar en esta vida nos va a ayudar a madurar. Porque eso es lo que muestra la Biblia. Dios generalmente no evita la prueba. Dios generalmente no evita el sufrimiento. Dios permite que suframos. Dios permite que seamos probados. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a depender de Él en medio de la prueba. No evitó que José fuera vendido. Fue vendido. En serio, ustedes leen la historia de José, hermanos, y realmente se adentran en la historia. Este jovencito, yo no sé, el trauma que vivió, que sus propios hermanos lo vendieran. Y después de que creciera y verlos otra vez ahí pidiendo comida. No, es una historia muy buena. Dios no evitó que Daniel entrara al foso. Entró al foso con los leones. Sadrach, Mesach y Abednego entraron en el horno de fuego. Dios no lo evitó, Dios permitió que entraran. Él no evitó que Pablo fuera encarcelado. Dios no evitó que el apóstol Pedro fuera crucificado y de cabeza. Él no evitó que los apóstoles murieran, unos aserrados, otros colgados, decapitados. Él lo permitió. Él no evitó que Cristo fuera crucificado. Cristo fue crucificado. Sin embargo, estuvo presente en cada situación. Y a veces pensamos que la presencia de dificultades significa ausencia de Dios. Si estás en problemas es porque seguro te has alejado de Dios o porque Dios no está contigo, te dicen. Pero muchas veces las pruebas son precisamente el escenario
donde Dios, hermanos, escuchen bien, las pruebas son el escenario donde Dios demuestra su poder sustentador hacia los suyos, hacia sus hijos, hacia sus escogidos, hacia su iglesia, hermanos. Porque cuando Israel llegó al Mar Rojo, parecía que todo ya había terminado, porque atrás venían los carros de los egipcios y tenían que cruzar al otro lado. ¿Cómo cruzaban? ¿Nademos? No, y todos iban a decir como en la película de Nemo, nadaremos. No, pues no. Dios les abrió el mar, cruzaron en seco. Pero precisamente ahí es donde Dios muestra que Él es suficiente. ¿Por qué Dios permite entonces momentos así, hermanos? ¿Se han preguntado? ¿Por qué mientras tengamos recursos propios, seguiremos confiando en nosotros mismos? Y Dios quiere que no confiemos en nuestros recursos propios. Dios quiere que no confiemos en nuestras capacidades. Él no quiere que confiemos en nuestra inteligencia. Él no quiere que confiemos en nuestras fuerzas. Hermanos, somos tan frágiles. Todo es vanidad. Es como el viento esta vida, como el humo. Un día sopla el aire y se lleva el humo y se desvanece y ya no existe más. Así es nuestra vida. Hoy estamos, mañana no. Así de frágiles somos. Y eso es lo que tenemos que entender. Que en esta tierra, con este cuerpo que tenemos, hermanos, no vamos a estar para toda la vida. Y Dios quiere que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él. Por eso permite circunstancias donde nuestras fuerzas son insuficientes. Para que aprendamos a depender de su gracia y a vivir por su gracia. Así que, hermanos, las pruebas no son evidencia de que Dios nos abandona. No, Dios no te abandona. Muchas veces son evidencia de que Dios está trabajando más profundamente en cada uno de nosotros. Ahí está obrando el Señor. Pedro, en su carta que él escribe, él dice que las pruebas nos refinan, como el fuego refina al oro. Y es necesario entonces que el fuego nos refine para que nos convirtamos en algo precioso. De la misma manera, las pruebas, hermanos, entonces van a revelar la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, nunca digas, porque a veces solemos escuchar el testimonio de, me bauticé, este se bautizó y se alejó de Dios. Y escuchamos ese testimonio. Pero no es que se haya alejado de Dios. El muchacho entró en prueba o la muchacha entró en prueba y entonces ellos, como no estaban bien aferrados a la palabra, los está tumbando la prueba. Y necesitamos, hermanos, nos urge saber que la prueba nos está santificando, la prueba nos está forjando, la prueba está formando nuestro carácter. Está formando nuestro corazón. Para que entendamos, hermanos, perdón por lo que voy a decir, pero el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Pero de lo inútil que somos sin Dios. De lo infeliz que somos sin Dios. Que entendamos eso. Necesitamos a Cristo a toda costa. Porque Dios nos va a sostener cuando nuestras fuerzas se acaban. Y eso es hermoso, hermanos.
Porque nosotros hoy leemos que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría, hermanos. Pero cuando estamos viviendo en la tierra, muchos me podrán decir, pero no es así, yo no estoy experimentando, he caído muchas veces. Me he sentido sin fuerzas en la prueba. ¿Dónde está Dios? Y no falta que abres tu red social y te aparezca un tipo allí hablando súper bien, elocuente, diciéndote cosas totalmente negativas. Hay momentos en la vida, hermanos, donde el problema no es una gran prueba externa. A veces nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados y la sensación de no poder seguir adelante. Y en vez de ir a nuestro sustento, no queremos ir al sustento. Es que me da sueño leerlo, estoy cansado. No vamos a tener un tiempo de oración con nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Nos dormimos. Estoy cansado. Déjenme decirle que no somos los únicos que nos hemos sentido cansados. No eres el único que te has desvelado, no eres el único que te has sentido desanimado, no eres el único que ha sentido esa sensación de no poder seguir adelante. No eres el único. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Moisés quiso morirse. Elías, el que oró para que cayera fuego, estaba escondido en una cueva, teniéndole miedo a una señora. Le tenía miedo a esa mujer. Se escondió con miedo de que lo matara, donde había visto el gran poder de Dios caer del cielo. Y no es solo la primera ocasión, tenemos otra ocasión donde se sienta debajo de un enebro, deseando el fin de su vida. El mismo Elías. David, cómo lloró hasta quedarse sin fuerzas. Jeremías lloraba todo el tiempo, hermanos, y se lamentaba. Fue un ministerio difícil para Jeremías. Para todos los que hoy dicen que miden a las congregaciones, el éxito de las congregaciones hoy se las miden a los pastores por el número y cantidad de personas que tienen. Entonces Jeremías fue un total de fraude, hermanos, porque no tuvo fruto. No fracasó. Jeremías fue un hombre fiel, a pesar de que se lamentaba, ¿no? Porque no miraba que el pueblo obedeciera la palabra. Él les predicaba, pero el pueblo seguía en las mismas. No se diga más de Pablo, todo lo que soportó Pablo. Hasta una serpiente le picó. Cuando iban en la tormenta, Pablo pensó que iban a morir ahí, ahogados. ¿Por qué Dios permite que lleguemos a esos límites? Porque es ahí donde aprendemos que nuestra suficiencia proviene de Él. Es ahí donde nuestra autosuficiencia es enemiga de la dependencia de Dios. Es ahí donde empieza el pleito de tú sentirte fuerte. En mi país decimos mamacita de Tarzán. Aquí, como dirán en México, que te sientes que tú eres, a mí nada me va a pasar. Yo tengo lana, tengo negocios, trabajos, ya tengo la vida asegurada y hasta para mis hijos y para mis nietos. Eso, ¿quién dice que tu vida está asegurada? El dinero no asegura nada, hermanos, pero Dios sí puede, es el único poderoso y capaz de podernos guardar sin caída, de podernos asegurar nuestro futuro con Él. Él es el único. Isaías hace otra declaración: los muchachos, los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas.
Nunca dice, y los jóvenes nunca se cansarán. Dicen, se cansarán, se fatigarán. Pero los que esperan, los que permanecen. Hermanos, esta carrera no se trata de quién llega primero a la meta. Se trata de quién permanece corriendo. El ritmo no es correr rápido, es correr al ritmo de Dios. No es correr a nuestro ritmo. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene hasta llegar a la gloria. La obra de Dios no termina en esta vida, hermanos, porque todo lo que Dios está haciendo ahora tiene como objetivo prepararnos para la eternidad, para vivir con Él en la eternidad. A veces vemos solamente el presente, vemos las luchas, vemos el sufrimiento, vemos las lágrimas, pero Dios ve el resultado final, porque Él conoce el futuro. El versículo está hablando de algo futuro, hermanos. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Judas dice que Él nos va a presentar. Qué hermoso. Eso significa que la historia ya tiene un final feliz. Aquí lo dice, con gran alegría. Es un final feliz. La meta no es simplemente sobrevivir. La meta es ser transformados a la imagen de Cristo. Dios está obrando en cada circunstancia para ese propósito que tiene para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8 dice que los que antes conoció. ¿Desde cuándo los conoció? Desde antes. Los predestinó. Es decir, les dio un propósito eterno. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan. Ese es el destino. Ese es el propósito eterno. Parecernos a Cristo y ser como Cristo. Así dice su palabra. Y Dios no fracasa en sus propósitos, en sus planes. A veces pensamos de que esto puede ser imposible. A veces pensamos y queremos debatir lo contrario a lo que acabamos de leer. ¿Y por qué? Porque nosotros fracasamos y pensamos que Dios pudiera fracasar. Y no que lo estemos pensando, lo hacemos de una manera inconsciente porque nos vemos que nosotros podemos fracasar, pero Dios no fracasa. Si Él prometió salvarte, te va a salvar. El creyente va a llegar a la gloria no porque haya sido perfecto en sus fuerzas. Tú no vas a llegar a la gloria solamente porque me obedecí a mis papás, obedecí a mi jefe, obedecí a mi maestro. Tú no vas a llegar a la gloria solamente porque me porté bien, fui un buen hombre, nunca fumé, nunca bebí. Y no estoy diciendo que tú puedes hacer todo eso que estoy ahorita poniendo en la mesa. No, es que la salvación no se trata, hermanos, de lo que nosotros podamos hacer en esta tierra. Se trata de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, Cristo es suficiente para salvarnos. Cristo es suficiente para sostenernos. Cristo es suficiente para que podamos llegar a la gloria con Él al final, con mucha alegría. Él es suficiente. Por la fidelidad de Dios, tú y yo podemos estar un día delante de su gloria, pero no por tus fuerzas. Entonces, ¿para qué me esfuerzo?, dirán ustedes. Hay algo hermoso que el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ya ves por qué nos esforzamos? Para demostrar los resultados de nuestra salvación.
El creyente llegará no porque nunca cayó. Vamos a caer. Pero vas a llegar porque Dios te levantó. El creyente no va a llegar porque nunca luchó. No, va a llegar porque Dios te sostuvo en medio de la lucha. Llegaremos no porque fuimos suficientemente fuertes para sostenernos en la tormenta. No. Llegaremos porque Cristo es suficientemente fuerte que nos sostuvo en la tormenta. Cuando contemplamos toda la historia bíblica, hermanos, encontramos esta verdad gloriosa. El mismo Dios que llamó a Abraham, que sostuvo a José, que guardó a Daniel, que restauró a Pedro, que fortaleció a Pablo y levantó a su iglesia. El mismo Dios, hermanos, que levantó de entre los muertos a Cristo, es el mismo Dios que sigue sosteniendo hoy a los suyos. Es el mismo Dios que nos levantará de entre los muertos y nos dará vida. Es el mismo Dios. Judas cierra la carta, hermanos, con una doxología famosa, hermosa. Una alabanza a Dios, hermanos, diciendo que Él nos cuida y vela por cada uno de nosotros hasta el día final de nuestras vidas. Nuestra esperanza no está en la firmeza de nuestro corazón, hermanos. Nuestra esperanza está en la fidelidad del carácter de nuestro Dios. Por eso Judas termina exaltando no al creyente. ¿A quién termina exaltando Judas? A Dios. Porque al final de la historia, hermanos, toda la gloria será para aquel que fue poderoso para guardar a los suyos. Porque al final de la historia, toda la gloria será para aquel que pudo sostener a cada uno en medio de las pruebas y salir victoriosos. Porque la gloria será para aquel que nos pudo presentar delante de su presencia con gran alegría. La gloria es para Él, no para ti ni para mí. Ese es el Dios que sigue siendo el mismo hoy. Y quiero culminar con este último ejemplo. En la escalada, cuando vamos a una montaña, estaba pensando, porque el hermano Adrián me insiste que todos los hombres vayamos un día a la Malinche, para que ya vayan pensándolo, comprando sus botitas, sus zapatos. Nos vamos a ir todos los hombres a la Malinche. Pero para eso necesitamos un experto, un guía. Porque me dice el hermano, está fácil, no, nos vamos aquí todo derechito, así como se ve, y ahí se ve un caminito, dice. Y yo también viendo el camino y le decía, sí, ¿verdad? Y ahí subimos y haciendo unos... Pero cuando te acercas más al volcán, a la montaña, en 15 minutos no llegamos. Necesitamos a alguien que conozca el sendero. Necesitamos a alguien que conozca el camino. Necesitamos a alguien que sepa de cuerdas, de jalarnos, a alguien experto en el tema. A alguien que ha subido y bajado esa montaña 100 veces y la sube con los ojos vendados. Necesitamos a un experto, a alguien que nos vaya guiando. Nosotros somos los principiantes. Y los principiantes nos apegamos ¿a quién? Al experto, al que sabe. Pero de repente nos va a surgir lo hombre y le vamos a querer decir consejos al experto, ¿no? Oye, si lo hacemos por aquí, nos vamos por allá. No falta. Y el experto nos va a decir donde yo diga. Yo conozco. ¿Tú conoces? No. Entonces, calladito, más bonito. Nos apegamos a los expertos. Porque si alguien pierde el equilibrio, el experto nos va a ayudar a sostenernos.
a no tropezar. El experto nos va a decir dónde poner el pie porque él ya sabe que ahí está firme. Nos va a cuidar a que no nos caigamos en el voladero y nos muramos. El experto es el que conoce el camino. De esa misma manera, si nos mantenemos conectados al experto que conoce el camino, que trazó el camino, no nos va a permitir que nos caigamos en el riesgo. No va a permitir que pongamos el pie en falso, porque el experto va a estar al cuidado de nosotros. Nos va a mantener a salvo. Ese experto es Jesucristo. Mantenernos espiritualmente seguros, hermanos, es la obra de un Dios bueno. Pero siempre Él está trabajando. Tenemos un Dios que siempre está trabajando. No ha descansado hasta el día de hoy. El creyente, nosotros, ¿qué vamos a hacer? A trabajar también. Porque tenemos un Dios que trabaja. Vamos a caminar. Él va adelante, nosotros lo seguimos. Dios no nos llama simplemente a dejar que la vida suceda. No es así. Tampoco nos manda a salvarnos a nosotros mismos. No nos podemos salvar. Hay un versículo muy famoso que dice, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero antes de llegar a ese versículo, todo lo que dice anteriormente, hermanos, habla de una tribulación. Jesús está hablando de una tribulación grande. Persecución. ¿Quién nos va a sostener hasta el final? Cristo. No te creas Superman. No te creas un superhéroe de Marvel. No lo eres. No eres un superhombre. Eres frágil. Eres frágil y el día de mañana no podemos estar aquí, a como podemos estar acá. Pero así es la vida. Es un soplo. Y si llegamos al final, va a ser gracias a Cristo. Oramos. Es un buen tiempo para que reflexionemos y vengamos delante de Él y podamos decirle: tú eres único, tú eres sabio. Es un buen tiempo para que hoy podamos ponernos a cuenta con el Señor y venir delante de su presencia. Hoy es un tiempo también para pedirle perdón si hemos dejado que el orgullo domine nuestras vidas y pensar que somos autosuficientes, que todo lo podemos. Hoy es un buen tiempo para que podamos declarar su majestad y su dominio ante nuestras vidas.